Hola, yo soy Nancy y bueno, pues en este video les enseñaré todas las partes que tiene que llevar nuestro equipo de cómputo para que funcione. Bueno, pues vamos a empezar. El gabinete es como este que tenemos aquí. Es el componente necesario en toda computadora. Es el que tiene incorporado dentro la mayoría de los componentes necesarios para el funcionamiento de este. Y los componentes es lo que van aquí, todo aquí adentro. Bueno, el gabinete es más así como una protección para que los componentes que llevan adentro pues no se dañen con el polvo o que se les caiga agua y así pues ya no se daña, porque todavía van cerrados con unas tapas hacia los lados, pues ya así ya no se daña mucho. Sí se ensucia, pero pues por eso se tiene que tener una limpieza adecuada. La fuente de alimentación es como esta que les estoy enseñando. La fuente de alimentación es, como su nombre lo indica, es la encargada de suministrar energía eléctrica a los distintos elementos que componen nuestro sistema informático. Por ejemplo, la electricidad que llega hasta nuestras casas es del tipo conocido como corriente alterna y no es suministrada habitualmente con una tensión o voltaje, que suele ser de alrededor de 115 o 230 voltios. Este tipo de corriente no es en absoluto adecuada para alimentar equipos electrónicos y más concretamente dispositivos informáticos, en donde es necesario trabajar con corriente continua y voltaje mucho más bajo. Por tanto, este dispositivo es el que se encarga de reducir el voltaje mediante un transformador o posteriormente convertir la corriente alterna en continua. La tarjeta madre, que es esta, también conocida como tarjeta principal, mainboard o motherboard, bueno, es un componente importante de la computadora, ya que es el que coordina e integra todos los otros elementos, permitiendo su adecuado funcionamiento. Es un dispositivo que opera como la plataforma o circuito principal del PC. La tarjeta madre contiene los componentes fundamentales de un sistema de computación. Los conectores SATA. Es una conexión para varios dispositivos de un tipo serie con cables de mínimo de 4 alambres, creando una conexión de punta a punta con cualquier dispositivo. El software y not-byte son chipsets, que son estos, que se gestionan funciones de comunicación en la mayoría de las placas de una PC. El not-byte, que se encarga de las comunicaciones entre el CPU y las partes más rápidas de la computadora como la memoria, el puerto AGP o PCI. El not-byte se conecta al puente norte y está encargada de los dispositivos relativamente más lentos, como los buses SATA y ATA, los dispositivos USB, el bus PCI, etc. Los puertos PCI, que son estos que se encuentran aquí, estos tres, es una ranura de expansión que sirve de interfaz entre dos dispositivos y las placas. Existen varios puertos de PCI. La batería es esta. Es la encargada de suministrar la energía de una forma permanente a los BIOS, que los BIOS vienen siendo estos, y así evitar la pérdida de configuración de ellas. Los BIOS, como les estaba diciendo, es un sistema básico de entrada y salida. Es un tipo de memoria ROM que reconoce y localiza todos los datos ubicados en la computadora. La tarjeta de audio, que es esta, es un elemento del ordenador que permite administrar la entrada y salida del audio. El conector de red RJ45, que es
esta. Se utiliza para conectar el equipo a una red que interactúa con una tarjeta de red. Puertos USB son estos 4. Sirven para conectar USB adicionales, como los que están situados en el frontal de la caja, que la caja viene siendo esta de acá, y están acá en la parte de atrás. Es una entrada de acceso para que el usuario pueda compartir información almacenada de diferentes dispositivos. El conector VGA, que es se utiliza para conectar el monitor. El puerto del teclado, mouse y ratón, que son estos dos. Se conectan los cables del teclado y mouse respecto a su puerto. El del teclado es el color morado y el del ratón es el verde. Zócalo del procesador es este de aquí. Los conectores de alimentación es el que va todo aquí, que está en la fuente de alimentación, y son estos. Bueno, pues se encargan de brindar voltaje y corriente a los diferentes dispositivos del computador. El conector ID, que es el que va aquí, y es este es un estándar de interfaz para la conexión de los dispositivos de almacenamiento masivo de datos. La memoria RAM, que ya les había dicho que era esta, es utilizada por un procesador para recibir instrucciones y guardar los resultados. También es el lugar donde se cargan las órdenes que deben ejecutar dispositivos como el procesador. El conector ID se encarga de la conexión de disco duro y algunos dispositivos. La batería se encarga de generar energía a los BIOS. El disco duro es este que está aquí, y es el dispositivo en donde se almacena la información de manera permanente, pero puede ser borrado cuando sea necesario. Un disco duro se organiza en discos o platos similares a discos compactos como CD, pero de un material metálico, y en la superficie de cada uno de sus dos caras existen pistas, como las líneas o surcos de un disco de vinilo, y las pistas se dividen en sectores, como por ejemplo una porción de pizza. El disco duro tiene una cabeza lectora de cada lado de cada plato. En esta cabeza es movida por un motor cuando busca los datos almacenados en algún lugar específico del disco. Los cilindros son el parámetro de organización. El cilindro está formado por las pistas de cada cara de cada plato, que están situados unos juntos encima de otros, de modo que la cabeza no tiene que moverse para acceder a las diferentes pistas de un mismo cilindro. En cuanto a organización lógica, cuando hacemos formato lógico, lo que hacemos es agrupar los sectores en unidades de asignación, que es donde se almacenan los datos de manera organizada. Cada unidad de asignación solo puede ser ocupada por un archivo, pero un archivo puede ser ocupado de una unidad de asignación. Cuando se buscan datos en el disco duro, la cabeza lee primero la tabla de asignación de archivos, que está situada al comienzo de la partición. La FAT le dice en qué pista, en qué sector y en qué unidad de asignación están los datos, y la cabeza se dirige a ese punto de buscarlos. Todo eso no se puede ver ahorita en este momento porque están en la parte de adentro de las aplicaciones. Contienen grandes cantidades de información y ocupan mucho espacio, por lo que es necesario considerar un disco
con suficiente capacidad de almacenamiento y no quedar cortos de espacio al momento de instalar nuevos programas. Un disco de 4 GB alcanza al menos para instalar un sistema operativo, pero sin todas sus demás aplicaciones complementarias. Además, tenemos en cuenta que necesitaremos algunas aplicaciones de oficina, navegadores de Internet, herramientas de sistema como antivirus, componentes multimedia y el almacenamiento de datos realizados en los mismos programas, y archivos de imágenes, sonidos y videos que son grandes. En definitiva, es necesario tener un disco bueno, al menos con suficiente espacio adicional, no solo por el almacenamiento permanente, sino también para el temporal, y ya que algunas aplicaciones desempaquetan archivos cumplidos que se utilizan de manera temporal mientras se realizan otras gestiones. La velocidad de rotación RPM es igual a revoluciones por minuto. Es la velocidad a la que giran los discos o platos internos. A mayor velocidad, mayor será la transferencia de datos, pero aumentará el ruido y aumentará la temperatura debido a la velocidad. Es por eso que se recomienda que los discos estén separados entre sí, y al igual que los demás dispositivos como unidades de CD y entre otros que comparten el mismo espacio dentro de la caja para mejor ventilación y rendimiento. Las unidades de CD o lector de CD. Las unidades de CD son dispositivos que permiten leer o escribir información. Un disco compacto CD almacena la información en medio digital mediante código binario, o sea 1 o 0. Esta información se representa como agujeros diminutos en el material especial. Los discos compactos son físicamente redondos, similares al tamaño de un plato pequeño con un agujero en medio, en donde la unidad puede sostenerlo. La información se graba en un material metálico muy fino protegido por una capa plástica. Las unidades CD se han convertido en un estándar en el almacenamiento de información masiva o portátil, ya sea para la industria de la música como el software y juegos de computadoras. Las computadoras de hoy en día cuentan por lo general con una unidad de CD-ROM, que como su nombre lo dice, los CDs pueden ser realizados pero con unidades y discos compactos especiales. El lector de CD es un dispositivo dependiente del ordenador y controlado por este. Estos lectores admiten tanto discos compactos musicales como CD-ROM y se han hecho prácticamente indispensables para usos generales. Una vez colocado el CD y la charola adentro, un mecanismo interno acopla el disco con el rayo láser y el motor comienza a girar para leer las características del CD. Esta información es enviada a la tarjeta principal y luego el sistema operativo, el cual toma el control de la unidad para pedirle los datos que el usuario desea. El teclado es un componente al que se le da poca importancia, fundamentalmente en las computadoras que ya pues las arman. Aún así es un componente muy importante, ya que es el que permite nuestra relación con la PC. Es más, junto con el mouse son los responsables de que podamos relacionarnos, comunicarnos en forma fluida e inmediata con nuestra PC. El ratón o mouse es un dispositivo que ayuda al usuario a navegar dentro de la interfaz gráfica de la computadora, conectando a esta por el cable. Por lo general está acoplado de tal forma que se puede controlar el cursor en la pantalla. Moviendo el ratón sobre la superficie plana,
en donde los ejes pueden rotar tanto a la derecha como a la izquierda. Pero el que tengo aquí ahorita es láser, así que pues nada más se pone de igual manera en una superficie plana y pues ya se maneja y se puede ver cómo se mueve en la pantalla. El monitor es un dispositivo periférico de salida y muy importante en la computadora. Es la pantalla en la que se ve la información. Podemos encontrar básicamente dos tipos de monitores. Uno es el CRT, basado en un tubo de rayos catódicos como el de los televisores, y el otro es el de LCD, que es una pantalla plana de cristal líquida como la de las calculadoras, teléfonos celulares o agendas electrónicas. Los monitores son muy similares en cuanto a su forma física y posición de botones de control. Aquí está los de para poderse prender, menú para brillo y para seleccionar. La impresora, que ahorita no la tenemos, pero es un dispositivo periférico de salida que nos permite realizar impresiones en papel para así tener respaldo de archivos y presentaciones. La impresión es muy importante cuando necesitamos realizar una carta, un proyecto o cualquier tipo de información, que a pesar de estar bien presentada digitalmente, en algún momento necesitamos plasmar el resultado final en papel. Las impresoras manejan un lenguaje llamado PLP, que permite a la computadora enviar información a la impresora acerca del contenido de trabajo. Sistema de sonido. Estos dispositivos de salida son los que dan vida a nuestras computadoras, ya que a través de ellos podemos identificar los eventos que nuestro computador está manifestando en el programa en ejecución. El término de multimedia toma fuerza gracias a la apariencia de las tarjetas de sonido, y estos a su vez se vieron en la necesidad de contar con estos dispositivos para poder representar los sonidos. Actualmente podemos decir que en una computadora sin sonido no tiene vida, ya que para muchos es muy simple trabajar sin algo de música, verificar alguna enciclopedia que contenga audio y video o reproducir juegos, y nada de esto tenga sonido. Antes era vanguardia, pero ahora es lo estándar y es considerado como una necesidad.